Saludos, sean bienvenidos a esta siguiente clase aquí en Blockchain RD, desarrolladores que crecen juntos. Y el día de hoy vamos a dar una introducción a Cosmos, una introducción a las herramientas de desarrollo de Cosmos. Vamos a hablar también del Cosmos, su arquitectura como tal, qué es el Cosmos, la visión del Cosmos, y vamos a trabajar un poco los módulos que lo componen, arquitecturas, cómo se decidió, etcétera, etcétera, etcétera. Si vieron todos los videos anteriores, van a ver que muchas de las cosas que vamos a hablar aquí posiblemente ya las han escuchado. Pero ahora, como reiniciamos nuevamente, ¿verdad? Las teorías, hay ciertas cosas que no lo vimos anteriormente que ahora sí lo vamos a tocar y vamos a profundizar más con respecto al desarrollo en sí dentro del cosmos, de la herramienta de desarrollo del cosmos. Bien, entonces, sin más dilación, vamos a comenzar. Comencemos con qué es el cosmos. Y en primera instancia, cosmos nos da la sensación de que es algo grande, ¿no? Pero, ¿qué tan grande? Porque, a ver, vamos a definirlo. Y es que el cosmos, la misma persona del cosmos, los desarrolladores lo definen como una red descentralizada de blockchains independientes. Y así, a primera instancia, que te digan, es una red descentralizada de blockchains independientes, como que te da te chocan ciertas cosas, sobre todo si tú vienes del mundo anterior o de un mundo previo a Cosmos. Y es, primero, red, porque para que algo sea una red, quiere decir que hay una conexión entre más de un nodo o de un elemento. No es una red que yo tenga una única respuesta. No, se convierte en una red cuando yo tengo comunicación con más de una computadora. Entonces ahí ya estamos hablando de una red, una efectiva red. Ahora, blockchains conectadas. No se supone que cada blockchain es algo totalmente aislado. Pues no con nadie. ¿Cómo es una red que según como una red descentralizada de blockchains independientes? Bueno, sí. Cosmos es una visión. Y como tal, ella tiene sus retos y tiene sus respectivas problemáticas. La visión que tuvieron los creadores de ella es que a raíz de los problemas que había en el momento que se desarrolló, si recuerdan en la historia de Roadmap, vimos que estaban desarrollando o comenzaron con el white paper de Cosmos y todo lo demás, estamos hablando de 2014. En la blockchain de la época, habían ciertos problemas. Y es que como bien dije, todas las blockchains eran aisladas, cada quien era su mundo aparte. Bitcoin era Bitcoin, estaba por su cuenta. Ethereum era Ethereum, estaba por su cuenta. Y así todas las redes de esos, que la vimos también la vimos en la historia, en la clase anterior, pues vimos cómo cada una de esas blockchains tenían su mundo aparte y no se comunicaban entre sí. Ahora bien, ese problema de comunicación que había es lo que uno viene a solventar esto, la, la, las personas del cosmos con su visión y también el desarrollo del blockchain. Pero primero vamos a comenzar con las arquitecturas, que también era un problema que tenían las redes de la época. Y es que, o la blockchain de la época, digo de la época en el pasado 2014, porque en ese momento fue que se idealizó todo. Ya como ya todo está implementado, uno va, el problema de la época ya está resuelto, entre comillas, pero en ese momento no lo estaba. Y es que a nivel de arquitectura tenemos o tenían blockchains monolíticas. ¿Qué significa eso? Que cada una de las partes que componía una blockchain, pues estaban todos en un mismo código fuente. Es decir, todo estaba mezclado sin tener una separación clara de qué hacía cada cosa. Es decir, para los que han trabajado antes con arquitectura, y también hemos hablado del tema de arquitectura previamente, sabrán que cuando estamos hablando de una aplicación monolítica, todo está ahí mezclado. En la misma función que te retorna, en la misma función que se llama
desde un agente externo, ahí se conecta a la base de datos, ahí hace el cálculo de la lógica de negocio, ahí o sea, hace todo ahí en esa única función. En las aplicaciones monolíticas es así. Conforme fueron pasando los tiempos, esto ya a nivel de desarrollo general, desarrollo de software en general, pues fueron surgiendo arquitecturas que fueron mejorando ese aspecto de división de responsabilidades y de conceptos. Y aquí vemos un modelo muy conocido, que una arquitectura muy conocida, hemos dicho, que es tipo cliente-servidor, donde todo lo que tiene que ver con las interacciones entre los usuarios se maneja en una capa totalmente aparte, que es el cliente, y el servidor se encarga de manejar tanto la lógica de negocio como las conexiones externas y los accesos a los datos. Cuando digo acceso a datos, me refiero a base de datos. Cuando digo conexiones externas, me refiero a si el servidor o si el cliente necesitan algo que está fuera, se maneja fuera de su núcleo, pues tienen que hacerlo. ¿Qué sería eso? Por ejemplo, si en mi aplicación yo tengo un inicio de sesión con Google, por ejemplo, entonces yo tengo que conectarme a Google de alguna u otra forma, validar la autenticidad de la persona que está intentando iniciar sesión en mi aplicación y con lo que me diga Google, entonces yo lo dejo pasar o no. La interfaz de usuario, le di algo que no debía. La interfaz de usuario son los botones que vemos, usualmente las Graphic User Interface o en la línea de comandos, que también se considera de usuario. Recordando que habíamos visto esos dos tipos anteriormente, las interfaces gráficas y las interfaces por línea de comandos. Hemos visto esos dos tipos de interfaces de usuario. Entonces, cliente, lo acabo de definir. ¿Qué sería un cliente para nosotros en el mundo de la blockchain? Bueno, pues tenemos aquí la wallet de Keppel. Keppel vendría siendo quien realiza las interacciones entre nosotros como clientes y el servidor que sería la blockchain. Imagínense como que la capa externa o la capa a nivel de cliente, que es lo que nosotros tenemos, todo lo que tiene que ver con interfaz y conexiones de lo que nosotros necesitamos hacia que se conecte con la blockchain, lo va a manejar el cliente y en este caso sería que el servidor, ¿quién sería? Bueno, pues la blockchain. En la arquitectura que estamos hablando ahora mismo, cliente-servidor, la parte de abajo sería la blockchain. Ahora, ¿qué tanto yo puedo dividir las cosas? Porque si se fijaron desde algún punto de vista, bueno, pues yo pudiera también dividir totalmente mi acceso a los datos. Yo podría tener una aplicación aparte para eso. Podría tener una aplicación aparte que sea simplemente para las conexiones externas o los servicios. Podría tener una parte única que sea para la lógica de negocio. Podría tener más de una interfaz de usuario, podría tener múltiples clientes. Lo que le dije a la parte de abajo de los servidores, de las divisiones, se conoce como microservicios. Y en la parte de arriba del cliente se conoce como microfrontends, que es el tener múltiples aplicaciones, eh, mini aplicaciones, digámoslo así, que pueden estar en lenguajes distintos, lenguajes de programación distintos o frameworks distintos, en el caso de JavaScript. Y del lado del servidor, los microservicios, lo mismo. Básicamente, una parte del servidor que maneja una limitada sección de lógica de negocio, una limitada sección de conexiones y acceso a datos específicamente para ellos. Entonces, ¿qué tanto puedo dividir? Aquí es una arquitectura conocida también bastante y que se utiliza mucho, que es la división por capas o también se le conoce como la arquitectura limpia o la arquitectura del tío Bob, que fue quien inicialmente o sea, lo menos fue la persona que basado en lo que yo he leído, que le dio forma a esa arquitectura. Y o tiene una división sencilla, entre comillas. Si pueden ver aquí, en este centro que está aquí, de las entidades, que es la capa más importante. Dígase, las entidades son cada una de los elementos que existen dentro de su aplicación. ¿Qué sería una entidad? Un usuario sería una entidad. Una cuenta sería una entidad. La cuenta puede ser su cuenta de la blockchain, de una blockchain específica. Puede ser los mensajes. Si recuerdan que habíamos hablado de mensajes anteriormente, pues sabrán que
un mensaje tiene una estructura clara y definida, pero también lo vamos a ver más adelante. Entonces, los accesos a los datos, si bien ellos tienen una dependencia clara de las entidades porque necesitan saber a qué van a acceder y en qué formato van a guardar las cosas. Por eso la entidad es ese núcleo principal. También se le dice core en inglés, ¿no? Núcleo principal. Entonces, la lógica de negocio depende totalmente del acceso a datos. Dígase, la lógica de negocio es quien define cómo hacer las cosas, qué pasos seguir para hacer qué cosas. Por lo tanto, la lógica de negocio depende de las entidades que son las que interactúan en esas acciones y el acceso a datos para saber la información de las entidades. Ahora, las conexiones externas son las que por entes externos llaman a la lógica de negocio en caso de que sea requerido para ejecutar X cosas. Por ejemplo, todo esto que estamos viendo aquí está dentro del servidor, como se puede ver aquí. Si desde el cliente yo digo, yo quiero generar una transacción o quiero enviarle X cantidad de fondos de mi cartera de Osmosis a cualquiera de las personas que está aquí, bueno, pues a las conexiones externas, él se encarga de mapear o conectarse con la lógica de negocio correspondiente que cumpla o que llene con esos requisitos que yo le estoy diciendo. Ya la lógica de negocio se va a encargar de buscar la cuenta, se va a encargar de saber dónde se almacena, se va a encargar de buscar si tiene los montos o no, se encarga de todas esas validaciones y todo lo demás. Esa parte de la lógica de negocio hace todo eso y le devuelve ese resultado a las conexiones externas y luego él la devuelve hacia el servidor, el cliente. Perdón. Básicamente, conexiones externas es el muchacho demandado del servidor que se encarga de solicitar la lógica de negocio, las cosas que se piden por fuera y de devolvérsela a los clientes cuando se concluye. ¿Qué arquitectura decidieron en Cosmos para trabajar? Es que ellos decidieron de igual forma una arquitectura que sea de este tipo, cliente-servidor, a nivel de consenso, red y aplicación. Entonces, voy a hablar un poquito aquí antes de pasar a lo siguiente. La red está en la parte inferior porque a nivel de la blockchain es lo más importante. Recuérdense que la red es la conexión entre los diferentes nodos, ¿verdad? Eso es lo que se encarga de esta capa de la red. Se encarga de asegurarse que cada uno de los nodos, pues, efectivamente estén conectados y tengan una vía de conexión. El consenso, entonces, es quien, la capa superior, es quien dicta o determina en qué estado deben estar todos los nodos de la blockchain. Y la aplicación es básicamente quién ejecuta qué o quién le indica el consenso cuando un estado tiene que cambiar. Pero de eso normalmente lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo nosotros logramos esta visión? Recordando que la visión es tener una red totalmente descentralizada de blockchains que sean independientes. Y para lograr esa red, primero, esta red descentralizada de blockchains independientes, tenemos muchos problemas. Lo primero es que una blockchain era difícil de crear. En 2014, lo único que uno podía hacer para crear una blockchain, y lo que usualmente se hacía, ¿qué era? Iban al código fuente de Bitcoin, clonaban el repositorio, le cambiaban el nombre a la moneda que se generaba, le ponían Dogecoin y buscaban uno cuanto, o sea, le daban promoción, le pasaban el código fuente, bueno, los validadores, todo lo demás, que decían, no, esto es un meme coin. Y, y ya. Pero realmente no será porque era tan complicado de desarrollar que solamente las personas que efectivamente querían lograr algo distinto se ponían a desarrollar algo, que como fue el caso de Ethereum, por ejemplo. Pero en su momento lo único que habían eran copias de Bitcoin y ya está. Entonces, esa es una problemática que ellos brindaron una solución. Y la solución es básicamente nosotros, en Cosmos, vamos a crear herramientas de trabajo para que la parte difícil, la parte del consenso, la parte de las conexiones entre los nodos y todas las tareas recurrentes que cada blockchain tiene que hacer, por ejemplo, el manejo de cuentas, el envío de transacciones, la comunicación entre las diferentes partes del blockchain, todo eso,
pues nosotros lo vamos a hacer una herramienta que sea lo suficientemente agnóstica como para que cualquiera lo pueda utilizar y eh, la vamos a hacer herramienta a los desarrolladores para que puedan seguir trabajando, que sea fácil y rápido el hecho de crear una blockchain. Si recuerdan, hubo una clase que fue el acercamiento más próximo que tuvimos a Starport, que ahora se llama Ignite CLI, que nosotros creamos una blockchain con 3 comandos, literalmente, para que vean más o menos el potencial. Igualmente, la clase que viene lo vamos a hacer. La clase que viene ya va a ser full práctica. Se acabó la teoría, por lo menos por ahora. Y la clase que viene ya es full práctica. Vamos a crear una blockchain y todo lo demás. Entonces, el Cosmos SDK son las herramientas de desarrollo y el Tendermint Core se le dice a la mezcla de la capa de red y la capa de aplicación de consenso. Las herramientas de desarrollo o SDK es lo que significa Software Development Kit. Ahora bien, más problemas. Tenemos que las blockchains son aisladas. Para lograr la visión, recordando, tenemos 2 problemas. Las blockchains son difíciles de crear, se solucionan con herramientas de trabajo, o así fue como ellos lo decidieron solucionar, y que son aisladas. Ellos que decidieron para que las blockchains no sean aisladas, bueno, pues nosotros vamos a crear algún mecanismo para permitir esa comunicación entre blockchains. Entonces ellos desarrollaron el IBC, que es el Inter-Blockchain Communication, comunicación entre blockchain. Voy a, no sé si se han fijado, pero todo el tiempo lo he dicho como blockchain, más que nada porque cadena de bloques, como que, no sé, no me gusta cómo se oye, así que simplemente lo voy a seguir diciendo blockchains. Entonces, viene otra duda, y es, ¿solamente los creadores de las blockchains pueden desarrollar en ellas? Dígase, si yo eh, entiendo que Osmosis hace todo lo que necesito, pero quiero automatizar ciertas tareas, yo tendría entonces que pedirle a ellos, a los creadores de la blockchain, para que agreguen en su código X cosas que me vayan a automatizar una tarea a mí. ¿Y por qué yo no puedo o no pudiera decirlo, generar un mecanismo para que cada desarrollador que quiera agregar algún código a blockchain que corra dentro de ella, eh, ¿por qué no lo hace? Porque no puedo agregar eso. Y ellos resolvieron ese tema con los contratos inteligentes, que también lo vimos el clase pasado, con Cosmos, no sé cómo sea eso, con los contratos inteligentes. Eso fue como ellos lo resolvieron, ese tema. Dígase, cada quien que quiera ejecutar código dentro de la blockchain a través de los contratos inteligentes que tienen sus ciertas restricciones, no es lo mismo un contrato inteligente que una blockchain completa, por el tema de la soberanía y otras características que también, si no me recuerdo, hemos visto previamente, lo conocemos. Pero básicamente es que como cada blockchain es independiente, es soberano, toma las decisiones que quieren, como en Ethereum, que en Ethereum tú, si no pasa por consenso, tú como aplicación que está por debajo, como una aplicación descentralizada, no puedes hacer nada hasta que se consenso. Y te limitas, porque entonces también las reglas que ellos autoimpongan son las que tú tienes que aceptar y llevar. Lo mismo pasa con Solana. Aquí no, aquí tú eres totalmente autónomo, por eso en la visión venía eso de blockchains independientes. Entonces, vamos a profundizar un poquito más con la arquitectura de blockchain, que era lo que estaba diciendo. Tenemos 3 capas, la capa de red, la capa de consenso y la capa de aplicación. Desarrollar consenso en red, como le había dicho, la mezcla entre la capa de red, que es la conexión entre los nodos, y la capa del consenso, que es donde se define qué transacción es válida o qué bloque es válido para todos los nodos, se le denominó Tendermint Core. Consenso. Vamos a ver un ejemplo del consenso. Imaginémonos el siguiente escenario. Recuerda, toda la guía, todo lo que estoy trabajando es basado en el InterChain Academy de Cosmos. InterChainAcademy.cosmos.network o InterChainAcademy.cosmos.network. Le lleva a cada una de las clases por semanas que ellos indican de cómo, y también para más información de todo lo que estoy hablando.
Imaginémonos el siguiente escenario. Tenemos tres generales que, y para que entiendan la importancia del consenso, tenemos tres generales que necesitan o quieren atacar una ciudad. Ahora bien, para atacar esa ciudad necesitan hacerlo los tres al mismo tiempo. Y tenemos el siguiente problema. El mensaje entre un general y otro no es en simultáneo. Dígase, el general Rosa no le puede enviar un mensaje, o mejor dicho, tanto si el general Rosa le puede enviar un mensaje tanto al general morado como al azul. Ahora, ¿qué le indica al general Rosa que efectivamente los mensajes llegaron al mismo tiempo? O peor aún, ¿qué le indica al general morado que el mensaje que le llegó es efectivamente del general Rosa y no de la ciudad que quieren atacar para que ataquen él solo o el azul solo y entonces todo el ejército se pierda? Porque si no lo atacan los tres en simultáneo, entonces el ejército pierde. Lo atacan dos en simultáneo y falta uno, pierde todo el ejército. Si lo ataca un solo, pierde. La única forma en que ganen todos es que lo ataquen los tres. ¿Y cómo entonces podemos llegar a un acuerdo en que cada uno de los generales pueda pasarse información confiable? Porque eh, ni siquiera en sus propios soldados pueden confiar, porque puede ser que haya un traidor dentro de los soldados de ellos, que pertenezca a la ciudad y que sea pagado por la gente de la ciudad para que lo traicione a uno de ellos y le diga, el general Rosa le mandó al general Azul que ataque ahora, pero fue un soldado que pasó por el medio que modificó el mensaje o un agente, ¿verdad? Y que lo mandó al azul, como el azul confía que efectivamente el mensaje viene de General Rosa. O sea, son muchas problemáticas. Para sistemas distribuidos, que esto es lo que intenta simular, pues el consenso es lo que viene a solucionar. ¿Y cómo eso se hace? Con un acuerdo entre nodos. ¿Cómo se llega a un acuerdo entre nodos? Y para llegar a un acuerdo entre nodos también tenemos que entender, punto número uno, qué es la verdad dentro de una blockchain. ¿Cómo yo asimilo o cómo yo entiendo que efectivamente el mensaje que se le envió del general Rosa al azul efectivamente es fidedigno, es verdad, es cierto? Que efectivamente quien generó la transacción es quien la firmó. O sea, ¿cómo yo sé que efectivamente es así? Tenemos que entender ese concepto. Y todos esos problemas que le acabo de comentar están en una amplia gama de los problemas de Byzantine. Y en este caso, lo que hace el consenso es que desarrolla un algoritmo utilizando el Byzantine Fault Tolerance, o el algoritmo de tolerancia de fallos de Byzantine, que tiene muchísimas implementaciones. El Cosmos tiene la suya o tiene varias. Pero básicamente lo que busca este algoritmo es que, entendiendo que los humanos pueden equivocarse, y no solo los humanos, entendiendo que los equipos, las computadoras, no son a nivel de sistemas distribuidos, no son, no van a correr exactamente lo mismo, ya sea por temas de ambiente, de entorno, de velocidad, de capacidad, cualquiera de esas cosas, no van a tener siempre el mismo resultado para la misma ejecución. Pues ellos lo que, o no quizá el mismo resultado para la misma ejecución, sino quizá el mismo orden para todas las cosas, porque el orden aquí en la blockchain también es importante, muy importante de hecho. Entonces lo que hace el algoritmo es, bueno, busca una solución para que, independientemente de qué sea lo que suceda, todo el mundo pueda validar que la transacción es correcta. Y lo que hacen es que determinan a un agente central de diferentes formas para que ese sea el que diga cómo la transacción en el orden tiene que tener. Ahora, esa transacción no es palabra de Dios, ni mucho menos. Esa transacción se valida por cada uno de los nodos de la red y si efectivamente dan con que la transacción es válida, pues la transacción se añade dentro del blockchain. Y todo eso pasa
en la cantidad de segundos que ustedes ven cuando usted le da clic a firmar una transacción, que la explican en vez de que todo eso que le estoy comentando ahora, entre todos los nodos de la blockchain, con todas las transacciones que se ejecutaron, pasan en esos segundos. Entonces, un algoritmo de consenso es la prueba de trabajo. La prueba de trabajo, como bien había dicho, el punto clave de aquí para llegar a un consenso es básicamente quién es quien va a tener el nodo, el bloque con autoridad. Dígase, quién es el que va a encabezar el bloque que lo va a firmar. Y en las pruebas de trabajo lo que hacen es que genera un algoritmo eh, que sea difícil y a través de fuerza bruta ponen a cada uno de los nodos a que intente resolverlo. Una vez resuelvan entonces esa prueba, el nodo que llega a resolver la prueba, pues gana la autoridad para poder indicar cuál es el orden que van a seguir las transacciones y por consiguiente las ventajas que le da eso. ¿Qué ventaja le da eso? Ganar los fees o los costos de la transacción. En Bitcoin se le dice nonce a la persona que logra, al nodo que logra obtener obtener el resultado válido, la transacción válida. O sea, logra resolver el problema. Si lo logra resolver, se le dice el nonce a ese nodo en específico. Por lo menos en ese bloque, en ese bloque que él firma para que pueda seguir. Recordar que Bitcoin, a diferencia de los demás, o bueno, todas las redes que están basadas en prueba de trabajo, usualmente el tiempo es relativamente lento. Por ejemplo, Bitcoin son 10 minutos por cada bloque, para firmar cada bloque, por lo mismo, porque no saben el tiempo que le vaya a tomar a un nodo el resolver la prueba. Y como cada vez se va haciendo más difícil, pues como ellos lo determinaron, que requiera cada vez más eh, fuerza computacional, pues con mayor razón el tiempo, conforme vaya aumentando la capacidad de la máquina, pues de los nodos en general, aumentando la dificultad de la red. En el caso de la prueba de autoridad, no es que hay un ganador aleatorio basado en una prueba, es que los creadores de la blockchain deciden quiénes son los nodos que van a participar y también quiénes son los que van a firmar. El problema con esto de la prueba de autoridad es que no es descentralizado ni mucho menos. Es los, lo que decidan quiénes son los desarrolladores de la blockchain. Si ellos llegan a un acuerdo con 20 entidades, 100 entidades, pues si el tercio o un tercio de ellos son maliciosos a favor de la organización, pues a todos los usuarios nos están estafando. Ese es el principal punto de ataque de la prueba de autoridad. Ahora, ellas son necesarias para, por ejemplo, las blockchains que son privadas. Si una institución estatal, que lo ideal es que no lo sea, ¿no? Lo ideal es que todo sea descentralizado, por la tecnología y todo lo demás. Pero para iniciar, eh, los escépticos de ese tema, de darle confianza a agentes externos, pues pudieran comenzar de esta forma con una prueba de autoridad, donde ellos digan, bueno, yo confío en tal y tal validador. A ellos yo le voy a dar la potestad de que sean los que firmen. Y aún así, en ellos mismos también se aplican las validaciones. No es como que a palabra de Dios lo que diga ese validador, todos los demás validadores, pero dentro de esa definición, o sea, dentro de esa lista que ellos crearon, pues le dan dentro de esa lista que ellos crearon, le dan su respectivo chequeo, porque puede ser que un agente externo que no esté dentro de los nodos, pues haya sobornado a uno de los nodos internos dentro de los nodos que se entendían que eran confiables, puedan tumbar la red. Por eso es que el Byzantine Fault Tolerance es tan importante dentro de la blockchain, porque él te protege de que a pesar de que tú entiendas que las personas involucradas dentro no te vayan a fallar, pues si tú lo detectes y puedas entonces castigarlos hasta cierto punto. El sistema te da esa facilidad y te permite castigar a los nodos que hacen las cosas mal, claro está. Las pruebas de participación, la diferencia con las otras dos es que
los nodos, cada uno de ellos, en vez de ser, eh, vimos que la prueba de autoridad lo define en la blockchain, o bueno, vimos que la prueba de autoridad, cada uno de los nodos eran determinados por los creadores. En este caso, la prueba de participación puede ser de las dos formas. Puede ser que lo definan, o sea, las blockchains pueden limitar la cantidad de validadores que haya. En el Cosmos SDK te permite limitar la cantidad de nodos validadores que van a existir. Sin embargo, tú te puedes unir. Bien, entonces, es relativamente abierto, no, porque ellos definen la cantidad, los creadores de la blockchain. Y básicamente es que a esos nodos que existen, ellos aleatoriamente hablando, tienen una probabilidad de ser elegidos para que sean quienes firmen el, el bloque, ese bloque compuesto de transacciones. Como hemos ido a ver. Entonces, la prueba de participación delegada o delegate proof of stake, porque en inglés esto sería proof of work, proof of authority, proof of stake, que es el que usualmente escuchamos hablar, y el delegate proof of stake, que es la prueba de participación delegada. Y aquí la diferencia está en que ese valor aleatorio que tiene cada validador de tener la dicha de firmar la transacción o firmar el bloque, perdón, el siguiente bloque que va a ser añadido a la blockchain, eh, la probabilidad aumenta basada en la cantidad de personas o de monto que tú tienes eh, estaqueado o que tú tienes como participación de la. Diga, pongámoslo de la siguiente perspectiva. Mientras más dinero tú tengas como nodo, quiere decir que tú más confías o las personas confían más en ti porque te están dando porcentaje de su dinero para que te lo están delegando para que tú firmes las transacciones porque confían, entienden que ustedes tienen una infraestructura buena, una infraestructura confiable y que por lo tanto tienen menos probabilidades de fallar a la blockchain. Y si fallan, pues tienen más que perder porque pierden más dinero al momento del slash o el castigo que se le da a los nodos cuando no hacen las cosas bien, los validadores. Entonces, ese porcentaje, pues, que tienen los nodos o los validadores para votar o porcentaje de firmas que pueden hacer, se le denomina voting power o poder de votación. ¿Cuáles son los pasos? Le dije que buscaba suave. ¿Cuáles son los pasos para llegar a consenso, a llegar a un consenso en el cosmos? Imaginémonos lo siguiente, tenemos este bloque donde lo que está dentro de ese A, B, C, D, E, F son transacciones. Sabemos que los bloques son un conjunto de transacciones que están ordenadas, que tienen un orden, que se colocan una de la otra. Ahora bien, ese bloque que fue formado por múltiples transacciones lo generó un nodo. El círculo aquí va a ser el nodo validador, ¿no? Cada una de esas transacciones fueron enviadas hacia ese nodo y ese nodo generó un bloque. Ahora bien, automáticamente ese nodo recibe esa transacción es desplegada hacia los demás. Ahora, ¿qué sucede? O sea, viene esa transacción, cada transacción es desplegada hacia los demás nodos. Aquí tengo un ejemplo de 4 nodos validadores. Ahora, hay una problemática, porque ¿qué pasa si la transacción A en primera instancia se envió a este nodo que vemos aquí y se desplegó hacia este? Pero al mismo tiempo, a este nodo le llegó la transacción B. Fíjense cómo el orden es distinto. Y yo necesito en la blockchain que todos los nodos tengan el mismo orden, que todos los bloques tengan el mismo orden, porque es verdad, la firma de cada bloque indica también el orden y automáticamente tú alteras el orden, pues de, la firma de cada nodo va a ser diferente y por lo tanto va a fallar. Por eso es la importancia de definir en primera instancia
quién es que va a definir el orden. Si bien todos, si se fijan aquí en la imagen, todos los nodos tienen todas las transacciones, pero en orden distintos. Por lo tanto, ya cada nodo, en caso de que se le diga, mira, este es el orden que tienes que seguir por el nodo que tenga el voting power que le toque. O sea, digas, si de manera aleatoria, por mayor probabilidad, se indicó que el 40, que está aquí debajo, ese es el voting power que tiene este nodo, el poder de votación que tiene este nodo. Si por aleatoriedad resulta 40% de probabilidad de que le caiga a este, pues cayó a este. Todos los demás nodos tienen todas las transacciones que están aquí, pero tienen que validar que la firma de este nodo es exactamente igual a las que ellos tienen porque ya pueden decidir el orden. Ellos ya tienen todos los nodos, después de que se desplegaron, después de que se transmitieron todas las blockchains, todas las transacciones, perdón. Después de que se transmitieron todas las transacciones, pues ellos ya pueden comenzar a armar ese orden basado en el nodo que ganó por aleatoriedad y por mayor probabilidad el orden que le tocaba definir. Y al momento de que ese nodo firma, dígase, el nodo que le tocó el 40%, o el que tiene el 40%, que le tocó firmar ese bloque, pues al momento de que ese bloque se firma y es validado por todos los demás nodos, entonces cambian el estado de la blockchain. Porque recuérdense algo, la blockchain no es nada más y nada menos que una máquina de estado descentralizada de manera gigante. ¿En qué sentido? El blockchain siempre tiene un estado actual y un estado previo. Bien, ahora bien, el estado actual es el que realmente importa y nosotros lo vemos a medida por la altura del blockchain. No sé si se han dado cuenta que cada vez que se añade un bloque, lo que hace es que le añaden un número a la altura del blockchain y cada número de esos efectivamente es un bloque. Y el bloque actual es el que realmente importa, porque ese es el estado actual. El último nodo que firmó el bloque y que está encima de todos, ese es el estado que realmente importa porque él es el que tiene la traza de todos los demás hacia atrás. Dígase, ese bloque tiene el enlace hacia el bloque anterior y el bloque anterior tiene el enlace al bloque anterior y así hasta que se llega al Genesis Block, que es el primer, es el primer bloque que se generó al momento de iniciar la blockchain. Entonces, al final, la blockchain no es nada más ni nada menos que una máquina de cambio de estados. Y esa definición es muy poderosa porque a la vez es tan genérica que te permite hacer a ti cualquier cosa. Y el cambio de estado, si nos vamos a nivel de matemática, pues lo que está a la izquierda está ese que está aquí, viene siendo el estado actual. Ahora bien, ese estado, o sí, ese estado recibe ciertas modificaciones porque viene una nueva transacción, viene un nuevo bloque, recibe ciertas modificaciones, recuerden que eso es lo que hacen las funciones, y retornan entonces un nuevo estado, que es básicamente el último bloque generado a partir de todas las transacciones que fueron recibidas aquí. Se recibieron todas las transacciones, se creó un nuevo bloque, se indicó entonces que utilizando el bloque anterior más todas las transacciones recibidas, tenemos el nuevo estado. Y así es como se maneja el tema del cambio de estado aquí. ¿Qué genera esas transacciones? Porque vimos ahorita en la arquitectura que básicamente quien se encarga de generar esas transacciones son eh, las wallets o las interfaces de usuario. Pues a nivel técnico y dentro del ecosistema de Cosmos, quien se encarga de crear las transacciones es el ABCI, que es la Application Blockchain Interface o la interfaz de aplicaciones en la blockchain. O mejor dicho, quien recibe las transacciones generadas por las aplicaciones es él. A ver, déjenme
déjame explicar mejor ese tema. Creo que los enredé mucho. Quien genera las transacciones es la capa de aplicación de la parte superior. ¿Bien? Ahora bien, no importa que se generen arriba, porque de alguna forma tiene que comunicarse con la capa core para que se despliegue, se llegue a un consenso de todas esas transacciones y luego se disperse por toda la red. Entonces, quien se encarga de hacer esa comunicación agnóstica, independientemente de qué tipo de aplicación sea, es el ABCI, el Application Blockchain Interface. Entonces, el Application Blockchain Interface es quien te da la estructura de cómo el Tendermint Core, la parte de abajo, va a recibir las transacciones. Si bien él no es quien la genera, es el quien dicta las pautas, porque al final es una interfaz. Recuerden que lo que hacen las interfaces, y si han visto anteriormente eh, programación orientada a objetos, sabrán que las interfaces simplemente dictan cómo tienen que manejarse la comunicación entre elementos. En este caso, entre dos capas totalmente distintas y que no se conocen, que ni siquiera tienen un lenguaje de programación en común, porque la capa de aplicación puede estar escrito en Rust, por ejemplo, mientras la capa de Tendermint Core está en Golang, que fue el lenguaje de programación que decidieron utilizar.